Chicos, buenos días, ¿cómo están? Les saluda el profesor Rafael. El día de hoy trabajaremos la actividad de semana 37, día 1 del mes de diciembre. Y el área que desarrollaremos es comunicación. Y nuestro tema es escribo sobre las actividades que he aprendido. La sesión es para estudiantes de segundo grado de primaria. Nuestra meta para el día de hoy es la siguiente: escribir un listado sobre los aprendizajes que más te gustaron durante el año 2020. Nuestros materiales serán nuestros cuadernos, hoja de reuso, lápiz borrador y nuestros colores. Las características o criterios para lograr la meta son las siguientes: planificar tu escritura considerando para qué y para quiénes voy a escribir, escribir ideas en torno al tema, utilizar correctamente las mayúsculas y el punto al finalizar las ideas, revisar tu escritura con ayuda de un familiar y mejorarla para que se entienda y comunique lo que quieres decir. Planifica tu escritura respondiendo a estas preguntas en tu cuaderno u hoja de reuso. Si necesitas apoyo, solicita la ayuda de un familiar. Veamos. Vamos a planificar lo que vamos a escribir. Por ejemplo, para ello vamos a usar estas tres preguntas: ¿qué voy a escribir? ¿Para qué voy a escribir? ¿Y quiénes leerán mi escrito? ¿Qué voy a escribir? Un listado sobre los aprendizajes que más te gustaron durante el año 2020. ¿Para qué voy a escribir? Para comunicar sobre mis aprendizajes que más me gustaron en el año 2020. ¿Quiénes leerán mi escrito? Lo leerán mis familiares, mis amigas, mis amigos y mi profesora o profesor. Con ayuda de un familiar, organiza tus primeras ideas para escribir sobre los aprendizajes que más te gustaron durante este año en Aprendo en Casa. En esta organización te ayudará a responder a las preguntas del siguiente cuadro en tu cuaderno u hoja de reuso. Veamos. Preguntas y acá tenemos las respuestas. Por ejemplo, la primera pregunta: ¿qué aprendiste de las actividades de Aprendo en Casa? Aprendí a mejorar mi modo de comunicarme en forma oral y escrita, así como comprender mejor los textos que leo, entre otras cosas que ahora me ayudan a entender mejor el mundo que me rodea. ¿Cómo te sentiste? En un inicio tenía la preocupación de cómo iba a aprender, pero gracias a mis padres que hicieron posible que me conectara con mi maestro y gracias a las orientaciones que me dio, logré superar esa preocupación y aprender cosas nuevas. ¿Qué aprendizaje te gustaron más? Me gustó escribir álbumes y sobre el Perú que queremos, conocer la importancia de las vacunas, conocer cómo ocurre el día y la noche, así como emplear diversos materiales para resolver problemas usando la adición y la sustracción. ¿Qué aprendizajes usas en tu vida diaria y cómo usas esos aprendizajes? Comprendí que el vacunarme es importante para protegerme y proteger a los demás. Sé elaborar un afiche, identificar qué alimentos son los más nutritivos. Mi familia y yo somos más conscientes sobre el Perú que queremos y soñamos. Bien, ahora que ya tienes más organizadas tus ideas para escribir sobre los aprendizajes que más te gustaron durante este año en Aprendo en Casa, escribe la primera versión de tu texto en una hoja de reuso o en tu cuaderno. Emplea estas primeras ideas. Por ejemplo, vamos a usar las respuestas que te hemos sugerido en el cuadro anterior. Vamos a usarlo para construir nuestra primera versión o nuestro primer borrador. Recuerda que estas respuestas son a modo de sugerencia. Tú puedes mejorar esas respuestas en casa con la ayuda de tus familiares. Bien, vamos entonces a utilizar una hoja de reuso y le vamos a colocar, así es, un título. Por ejemplo, yo te sugiero que sea algo así como esto, ¿no? Lo que más me gustó aprender este año 2020 en Aprendo en Casa. Por ejemplo, ese va a ser tu título. Y vamos a usar, por ejemplo, de la primera pregunta, la respuesta que tenemos acá, vamos a usarlo como primer párrafo. Obviamente tú puedes agregar o quitar palabras para que tu texto se entienda y se lea mejor. Bien, del mismo modo vamos a tomar la respuesta de la segunda pregunta y vamos a colocarlo como si fuera un segundo párrafo. Y así vamos a seguir justamente con la tercera pregunta y su respuesta. Obviamente que solamente vamos a tomar la respuesta para construir aquí otro párrafo más. Y finalmente tomaremos la última respuesta
de esta pregunta y la vamos a colocar como si fuera el último párrafo. En total tendremos 1, 2, 3, 4 párrafos. Ya tenemos nuestro texto escrito. En momento de... Así es, ahora vamos a revisar la primera versión de tu texto con ayuda de un familiar. Para verificar y mejorar tu trabajo, realiza las siguientes acciones. Veamos. Aquí vamos a construir un cuadro con el cual tú te podrás ayudar para mejorar este texto y revisarlo, obviamente. La primera acción que vamos a hacer es, dice, las ideas que escribí se entienden y comunican lo que quiero decir. Vemos que tenemos 4 párrafos, por lo tanto, tú vas a leer cada uno de estos párrafos y verificar que tus ideas se entiendan. Por ejemplo, ¿no? En este año 2020, en Aprendo en Casa, aprendí a mejorar mi modo de comunicarme de forma oral y escrita, así como comprender mejor los textos que leo, entre otras cosas que ahora me ayudan a entender mejor el mundo que me rodea. Bien, aquí vemos que el texto se entiende correctamente, por lo tanto le colocamos una X que lo hemos logrado. Por ejemplo acá, use adecuadamente la mayúscula y el punto final en mis ideas. Veamos, hasta aquí hay una idea, aquí está el punto, esta es la mayúscula de comenzar, ¿no? Entonces, y termina también en un punto, por lo tanto los puntos y las mayúsculas lo hemos usado adecuadamente, ¿ven? Entonces aquí vamos a colocar que lo hemos logrado también. Y finalmente revisa que no te falte ninguna letra o que no nos sobre tampoco. Como vemos, cada una de las vamos a revisar este tercer párrafo para comprobar esto. Miren, por ejemplo, me gustó escribir álbumes y sobre el Perú que queremos. Conocer la importancia de las vacunas, conocer cómo ocurre el día y la noche, así como emplear diversos materiales para resolver problemas usando la adición y la sustracción. Como vemos, nuestro escrito está muy bien, no le falta ninguna letra. Entonces, del mismo modo, tú vas a revisar cada uno de tus párrafos para que verifiques que no te falte o sobre ninguna letra. Una vez que ya lo has hecho, si no te falta nada y si no vas a corregir, no vas a hacer ninguna corrección en las palabras, entonces lo colocas aquí en lo logré. Bien, y así ya terminas de revisar tu primera versión. Recuerda que esta es tu primera versión. De esta versión, según tengas algunas correcciones, o si quieres aumentar o mejorar el texto que ya escribiste, pues este es el momento para que puedas hacerlo, para luego pasar ya a hacer la versión o escribir la versión final de tu texto. Escribe la versión final de tu texto sobre los aprendizajes que más te gustaron durante el 2020 en tu cuaderno u hoja de reuso. Recuerda que este texto que vemos aquí ya tú lo has revisado con tu familiar y esta vendría a ser pues ya tu revisión. Ya tú aquí le has aumentado, le has quitado algunas cositas para que se entienda mejor tu texto. Bien, una vez que ya tienes esto revisado, entonces ahora sí vas a escribir tu versión final y lo puedes hacer en tu cuaderno o portafolios. Además nos dice, ahora recuerda para qué escribiste tu texto. Guárdalo para seguir recordando sobre tus aprendizajes en las siguientes actividades. Bien, ahora es momento de evaluar tus aprendizajes con apoyo de un familiar y señala tus respuestas con un visto bueno según corresponda. Aquí tenemos nuestro cuadro de autoevaluación y para ello vamos a leer las características o criterios de mi escritura. Por ejemplo, planifiqué mi escritura considerando para qué y para quiénes escribiré. Escribí ideas en torno al tema. Utilicé adecuadamente las mayúsculas y el punto al finalizar las ideas. Revisé con ayuda de un familiar y mejoré mi escritura para que se entienda y comunique lo que quiero decir. Si lo logré, voy a marcar con visto bueno pues en la primera columna de lo logré. Y si lo estoy intentando, pues voy a marcar en esta columna y si necesito apoyo en esta otra. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana. Y no olvides suscribirte y compartir el contenido del canal con tus demás compañeritos para que ellos también, al igual que tú, sigan aprendiendo más en este programa de Aprendo en Casa. Recuerda dejar tu like y dejar también tu comentario del video si te ha gustado. Cuídate mucho y nos vemos el día de mañana.